Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Garazay y esto es Estudiando con Gaby. Seguime para... Bueno, antes de continuar, me gustaría contarles que, mi nombre es Gabriela Garazay, como siempre les digo, pero el nombre del canal tuvo su impronta a partir de una conversación que tuve con un compañero a quien quiero agradecerle muchísimo. Este compañero de la facu se llama Joaquín San Martín y gracias a él es que mi canal se llama Estudiando con Gaby. Gracias, Joaquín. Como siempre les cuento, este es un video académico que no tiene más fines que ayudar a otros estudiantes que estén pasando por las mismas instancias que yo. En esta oportunidad vamos a hablar de un texto que tengo que trabajar con alumnos como ayudante de cátedra que quizás me estén viendo, y si no, esto le puede servir a quienes tengan que desarrollar este texto que tiene que ver con nuestro amigo Donald Winnicott, sí señor. Este increíble médico psicoanalista que nos trae sus versiones acerca de lo que piensa, sobre todo de la primera infancia. En su libro El niño y el mundo externo empieza a desarrollar distintas cuestiones que vamos a desarrollar a lo largo de 2 capítulos únicamente. El que voy a trabajar, el primero de ellos, data de 1945 y se llama Hacia un estudio objetivo de la naturaleza humana. El segundo capítulo del que vamos a estar hablando en el día de hoy tiene que ver con estas nuevas reflexiones acerca de los bebés como personas y data del año 1947, como para que ustedes se vayan dando un marco histórico de toda esta situación. En lo que respecta a lo que es la cursada, nosotros vamos a trabajar estos 2 textos apuntalados también luego por una autora que se llama Heinsky, que va a trabajar también conceptos de Donald Winnicott. Y por otro lado, lo que quería decirles es que hay que apuntar a conceptos clave, conceptos básicos. Si bien hay una teorización respecto a todo lo que es el psicoanálisis en el primer capítulo, que es hacia un estudio objetivo de la naturaleza humana, ustedes vayan punteando ciertos conceptos clave que les van a servir después para ir hilando, desarrollando, articulando con otros autores antes vistos, como por ejemplo Erikson, más adelante cuando veamos a René Spitz. Datazo para el examen. Recuerden, como siempre digo, ir a los textos porque esta es mi apreciación y mi resumen personal, pero ustedes pueden sacar seguramente otras cuestiones que les resulten relevantes a la hora de leer este texto de El niño y el mundo externo de Donald Winnicott. Bueno, por el primer capítulo, lo que justamente Donald Winnicott va a desarrollar en una conferencia que él dicta en St. Paul's School de Londres en 1945 a una serie de personas que estaban por recibirse de médicos, es decir, iban a ser profesionales de la medicina, data de justamente un raconto que él hace de lo que es el psicoanálisis, de la obra freudiana y sobre todo apuntala y reconoce la importancia del psicoanálisis como base de la capacitación que debería tener cualquier profesional de la salud en función de saberse de conocerse introspectivamente y también de conocer aquellas cuestiones que tienen que ver con el otro, al que voy a cuidar, al que voy a curar, con el que voy a trabajar distintas enfermedades, incluso quizás alguna vez su curación, y poder entenderlo empáticamente. Para hacerlo, él propone pensar que el psicoanálisis nos da una herramienta valiosísima de la cual muchos médicos y profesionales, y les diría que hasta actualmente hoy, necesitarían tener en cuenta para abordar ciertas situaciones con algunos pacientes, o con todos, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, lo que él hace en esta conferencia es justamente el raconto de lo que es introducción al psicoanálisis, luego sus obras más importantes como por ejemplo la interpretación de los sueños, en donde él aborda el concepto de inconsciente y lo va a comparar al método científico diciendo que bueno, como la biología, como la fisiología también es una disciplina, o si se quiere un método científico comprobado por hechos empíricos que llegaron a ser observables y que por eso era relevante tomarlo con esta, conceptualización para que sea justamente abordable desde una base más seria. Porque, ¿qué pasaba? En esa época el psicoanálisis era visto un poco como, no sé si es realmente científico, pero Donald Winnicott en este texto y sobre todo en esta conferencia que da a estos médicos es bastante elocuente y dice lo importante que es tener en cuenta que somos una unidad psicofísica y que no solamente vamos a trabajar con personas a nivel corporal, sino que también vamos a trabajar con cada subjetividad, con cada situación contextual de esa persona y que es interesante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar justamente con personas. Bueno, dicho todo esto, después de hacer como un breve repaso de lo que pasa por el capítulo 1, otra de las cosas importantes que va a mencionar Donald Winnicott es que
A partir de los 3, 4, 5 años ya el niño que no tiene el psiquismo porque lo está ahí formando, está su yo medio como estableciéndose, empieza a tener demandas del mundo externo y a tener relaciones intensas que le provocan ansiedades. Y que si de él dependiera todo, estaría perdido. Digamos, todo eso es posible y lo es desde hace un tiempo a esta parte un poco más conscientemente, si se quiere, porque después vamos a hablar de eso, pero al niño se lo consideraba antes como alguien más pasivo, como explica el capítulo 2 al inicio, y no tan activo. Bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el ambiente y el cuidado, hoy vamos a hablar de los cuidadores, pero antes he hablado de esa madre suficientemente buena, va a tener que ver con cómo se desenvuelva él frente a esas primeras ansiedades que le aparecen. Entonces, si hay una persona que todavía está empezando a desarrollarse y no tiene muy establecido su yo, porque no hay una separación de ese yo no yo, después ya lo vamos a ver con Hemsky, y hay como, por el contrario, un ambiente desprovisto de esos cuidados principales donde la demanda no es atendida, bueno, pueden surgir en el niño ciertas sintomatologías del orden neurótico o de caracterología mucho más compleja que en un niño que tuvo una vida saludable, un entorno saludable desde sus inicios. Y Winnicott va a establecer justamente en el principio de lo que es el capítulo número 2, y ahora vamos al capítulo número 2, que habla de justamente estas reflexiones que se hacen acerca de pensar a los bebés como personas y no como seres inactivos que nada traen al mundo, va a tener que ver con una caja que él abre donde empieza a verse justamente al niño como un ser en sí, que tiene su potencial creativo, palabra específica y importantísima para que recuerden, con el que viene innatamente al mundo, pero que si no fuera por los cuidadores que propician que esa potencialidad creativa se desarrolle saludablemente, no pasaría absolutamente nada. Es decir, da ejemplos, miles de ejemplos que están relacionados. Ustedes se acordarán también del marasmo, tan reconocido por Pichon Rivière, donde a pesar de que había cuidados y técnicas específicas de las enfermeras, los niños morían, aquellos que no tenían, digamos, padres y madres, porque eran huérfanos, morían de todas maneras. Y vos decías, bueno, ¿pero por qué? Si igual están siendo sostenidos, se les está dando alimento. Bueno, porque justamente lo que va a decir Winnicott es que ese espacio personal entre el bebé y la mamá, o ahora entre el padre y el bebé, que tiene el olor, la cuestión del calor, la corporeidad de ese otro que siempre es el mismo, que tiene un tiempo determinado para asistirlo, para darle de comer, que lo arrulla, que lo sostiene. Bueno, Donna Winnicott nos va a hablar de la importancia de lo que es el holding, de cómo es ese agarrar ese bebé, que uno no lo agarra, así lo vapulea cuando lo quiere sacar de la cuna y darle de mamar. Lo toma hasta de una manera natural, delicada, porque sabe de su debilidad justamente como cachorro humano, le agarra la cabeza de una manera específica, apoya para que sienta su corporeidad, no lo hace arrebatándolo de un pie de la cuna y metiéndolo. O sea, todas esas cuestiones tienen que ver con cómo ese adulto se adapta al medio y logra entender que esa demanda no es solamente de necesidad de alimentos, sino una demanda afectiva. Y de acuerdo a esa lectura que haga el cuidador respecto de esas demandas que tengan los cachorros humanos, es que se va a ir dando ese potencial creativo del que hablábamos, que es esta neocreación, o si se quiere, no neocreación porque habla Bleichmar, pero la ilusión de omnipotencia. De la primera cuestión que nos va a hablar Donald Winnicott es de esta cuestión que no se entiende mucho, que es la ilusión de omnipotencia. ¿Qué es la ilusión de omnipotencia? Bueno, volvemos a hablar de que el niño no tiene todavía un psiquismo formado, hay como una cuestión ahí intrapsíquica, hay percepciones, signos de percepción. Entonces lo que va a sentir él ante esa demanda que la produce a través de su llanto, va a sentir el pecho de la madre, va a ver el pezón y va a empezar a pensar que en realidad él crea su propio alimento. Desde la teoría de Donald Winnicott, lo interesante es poder ver cómo esta ilusión de omnipotencia necesaria para el inicio de lo que es toda su confianza, su seguridad, va a dar paso mucho más adelante, posterior al destete y demás,
a esta justamente desilusión que va a enmarcar esta cuestión de yo no yo. Al principio el nene es una díada en contacto con su madre, vamos a ponerlo en términos de madre porque está dando de mamar a esta persona que yo estoy dando ejemplo, pero puede ser cualquier otro con una mamadera que tenga justamente esta capacidad emocional, disposición física y emocional para poder sostenerlo adecuadamente, con la temperatura adecuada, sin un pucho en la mano, digamos, con contacto visual y con todo lo que se necesita en ese ambiente de madre suficientemente buena, si se quiere, para que ese chico justamente cree la ilusión de omnipotencia, generando esa confianza de que puede llegar a crear aquello que necesita, para luego, mucho más adelante, en el destete o provocado a través de ciertas situaciones que tienen que ver con esta desilusión generada por el adulto que no le da la demanda que él quiere y que lo va soltando, esa diferenciación del yo no yo, que logra entonces empezar en ese yo incipiente que es el que va a dar origen a lo que va a ser el psiquismo del niño. Después en el medio podemos tener también las cuestiones que están relacionadas ese cuidador, esa madre, ese padre, presente en el mundo del bebé, es decir, el mundo exterior del que habla este libro, justamente el niño y el mundo exterior que tiene que ver con cómo ese niño va conociendo el mundo externo, qué cuestiones se le propician, qué cuestiones se le brindan, si por ejemplo le hablan, si le dan a entender con palabras para que luego mucho más adelante pueda simbolizar, aunque no entienda y sea un bebito, mirá, te voy a cambiar el pañal, ahora vamos a hacer tal cosa, uy, la luz, mirá la luz. Digamos, uno va dando a ese niño ciertos conocimientos acerca de lo que va a ser el mundo externo, aunque no tenga todavía capacidad de simbolizarlo. Y eso que hace justamente el adulto con su psiquismo cribado, ya formado, es darle como ciertas concepciones de seguridad. Mira, esto es esto, y más adelante el chico se va a ir apropiando de esas cuestiones en la que ya, a partir de esa diferenciación yo no yo, va a poder ir percibiendo el mundo no tan hostil y entendiendo que son cuestiones conocidas por él, independientemente de que todavía ya en esta instancia todavía, perdón, no ya, está la ilusión de omnipotencia, ¿no? Entonces se podría decir que el niño necesita de una madre o un padre, ¿no? Que acepte una relación expresada en términos de adaptación, digamos, porque la madre y el padre se adaptan a ese niño, están permanentemente buscando la manera de que ese bebé se sienta cuidado, se sienta protegido y que aparezca esa confianza necesaria para justamente provocar el paso posterior que va a ser el de la desilusión. Ahora, Winnicott lo que va a decir, y esto es muy importante de establecer, la frase madre suficientemente buena no tiene que ver con que sea una madre banalmente espectacular, digamos. Estamos hablando de una madre que no está a toda demanda tampoco, porque puede pasarte que mientras estás dando la teta tengas que dejar de hacerlo porque vas corriendo a atender el supermercado, porque llega un pedido, porque te hablan del trabajo, y en esos casos donde la demanda no es atendida totalmente, también Winnicott habla de que eso es necesario porque la frustración y esa demanda, digamos, que no es tan explícita ni solícita al momento que se pide, esa espera va a ser fruto después de lo que el niño precisa para que justamente también tenga este balance entre, bueno, lloro y me dan lo que quiero, pero al mismo tiempo lloro y a veces no viene lo que quiero. O sea, no siempre mi necesidad va a ser atendida en forma espontánea, y esto también es necesario para que ese chico se crezca, digamos, naturalmente y sea saludable en términos de salud y madurez, en los que él plantea, y que vaya creciendo y desarrollándose por etapas con esas dos cualidades, ¿no? La de la demanda que es atendida y la demanda que a veces no es atendida. Un poco de tolerancia a la frustración para que el medio después, cuando se presente, no le resulte algo inédito. ¿Cómo no me dan lo que quiero? Digamos, él tiene que empezar a entender que esas cuestiones a veces se dan, a veces no se dan, y en ese equilibrio está el ambiente de madre suficientemente buena o la madre suficientemente buena de la que específicamente él habla. Bueno, después va a hablar de una tercera manera de las necesidades. Ya veníamos hablando de la primera que dijimos que es la ilusión de omnipotencia, la segunda que tiene que ver con esta cuestión más bien de tolerar que la demanda a veces venga y a veces no. Y después vamos a hablar de la tercera, que es justamente la desilusión de la que veníamos hablando, que son estas dos más importantes que están sobre las puntas, en donde sí realmente ya después del destete y en conjunto con esa renuncia que hace la madre, porque la madre dice, bueno, le dejo de dar, o el padre dice, le dejo de dar la mamadera porque ya es un tiempo determinado, aparece la desilusión, que es justamente
la que permite que el chico se pueda convocar a las situaciones externas. Después y más adelante, bueno, lo vamos a explicar respecto a lo que es este objeto transicional, se toma de algo, un juguete, un objeto del padre o de la madre, que tiene que ver con esa realidad de mundo interno, mundo externo, que está en la mitad, y entonces eso le permite, por ejemplo, trasladarse al jardín sin tanta angustia, y es necesario que lo tenga, a veces está sucio, está roto, es algo que es mordible, porque también saca ansiedades, estas ansiedades lógicas de las primeras etapas de la infancia, donde no sé por qué hay un otro, me agarran celos, me da bronca. Bueno, todas estas cuestiones se transitan y tramitan a través de este objeto transicional que no es ni interno ni externo y está ahí entre la mitad de ese yo que estoy tratando de constituir, ese mundo externo que estoy conociendo, y todas esas nuevas cuestiones que van a formar más adelante el super yo, del deber, del no se hace, no se pega, no se rompe, bueno, que van a venir en contacto con esta tercera cuestión que es la desilusión, ¿no? Donde me doy cuenta que además de ser yo, hay otros y tengo que adaptarme y vivir en sociedad y en comunidad. Bueno, hasta acá todo lo que tuvo que ver con Donald Winnicott y estos 2 capítulos interesantísimos que trabaja él en su libro El niño y el mundo externo. Gracias, espero que les haya gustado.